Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Cecilia García Barrios y soy la directora general del Instituto de Terapia Jaggeriana de México. Y esta tarde estoy muy contenta porque voy a platicar con el doctor Jorge Castañeda Bustamante acerca de un tema verdaderamente actual y absolutamente necesario para todos, para niños, para adultos mayores. Entonces, pues estoy muy contenta, Jorge. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Sí, vamos a hablar de mindfulness con Jorge porque Jorge es un experto en este tema. Bueno, les comento un poquito de Jorge, aunque después él pueda ampliar más. Jorge es psicólogo con maestría en terapia ericksoniana, maestría en lo que es psicoterapia humanista y está terminando su doctorado en psicoterapia humanista. Pues Correcto, Jorge, Ceci. muchísimas gracias nuevamente. Encantado de la vida, mi querida Ceci, de estar aquí contigo Gracias, en esta sesión. gracias, qué Hablando de... lindo. Bueno, pues vamos a entrar entonces a platicar sobre este tema de mindfulness. Sí, Jorge, ¿qué es el mindfulness? Hay muchas dudas entre la población de qué se trata esto de mindfulness. ¿Nos podrías, por favor, ampliar, platicarnos acerca de esto? Sí, fíjate, Ceci, que explicar qué es mindfulness es a la vez simple y a la vez no tanto, ¿no? Porque mindfulness son varias cosas al mismo tiempo. Es una palabra de esas que polisémicas que tienen diferentes significados, ¿no? Y me gustaría empezar primeramente diciendo que mindfulness es una práctica sistematizada y organizada, donde una persona día con día practica mindfulness o en español atención plena, pues todos los días, como si fuera un deporte, como si fuera hacer ejercicio, como algo que haces, es un hacer diario y cotidiano, ¿no? Que a la Ujú, larga obviamente pues tiene ciertos beneficios y que de los que vamos a hablar más adelante. claro, Eso es mindfulness como práctica, pero también mindfulness es un proceso, ¿no? Un tipo especial de atención, la atención como proceso psicológico básico del ser humano, pero es un tipo especial de atención porque es una atención que es sostenida, ¿sí? Es decir, ujú, un periodo prolongado de tiempo, y a la vez es una atención no valorativa, que no enjuicia, que no analiza, que ya, únicamente contempla sin juzgar, sin pensar que lo que estoy observando, y con una actitud de bondad, de amabilidad, de compasión y de aceptación a lo que estoy observando. Eso, ya. así, a grosso modo, sería lo más importante, pero a la vez también, por ejemplo, es una forma de transitar la incomodidad. Es una habilidad que se aprende, ¿no? Porque mindfulness también está visto como habilidad y como habilidad incluso hay psicometría que sirve para medir qué tanta habilidad de mindfulness tiene una persona. Ah, ya, Grosso ya, modo, viene siendo mindfulness. Y ahora hay una definición operativa que diría mindfulness es la atención sostenida y no valorativa de la experiencia presente sin juzgar, sin evaluar y con total aceptación de lo que observo. ya. Jorge, una pregunta. A mí siempre me ha interesado saber cuál es el origen del mindfulness, ¿sí? ¿Nos podrías platicar un poquito de los orígenes, de dónde viene toda esta práctica que tú nos estás platicando? Fíjate que pudiéramos encontrar los orígenes en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia de la humanidad, en donde hay también diferentes prácticas meditativas, ¿no? Pero mindfulness como tal es una, digamos, una adaptación, como diría un querido amigo decía, es vipassana descafeinado. Hay un tipo de práctica en la India que es la meditación vipassana, que quiere decir visión profunda, y que prácticamente es eso, pero bueno, como es algo que viene del budismo, pues en Occidente no hay una tradición budista como hay católicos o como hay cristianos o otro tipo de religiones, a pesar de que el budismo no es como tal una religión que adore a un dios, ¿no? Entonces, para lograr adaptarla a Oriente, pero a Occidente, por allá en el año 79, el doctor Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, que es un neurobiólogo norteamericano ya retirado, empieza a trabajar con enfermos en un hospital, en el sótano de un hospital, y empieza a aplicar con ellos protocolos de meditación. Empieza de Ya, alguna manera a quitar este contexto budista, por eso se llama práctica, no práctica secular, porque le extraen esa parte del budismo, y se da cuenta de que hay buenos resultados. Se da cuenta de todo esto, y es como mindfulness llega a Occidente a partir del trabajo de John Kabat-Zinn.
en 1979. Entonces estamos hablando de que mindfulness tenía como unos 40 y tantos años de historia en Sí, Occidente, aunque si nos vamos a la historia de la meditación, pues estamos hablando que es algo, como te decía, que ha estado presente pues durante miles de años, ¿no? 5.000, 3.000, depende de donde observemos, ¿no? Algo demasiado antiguo y demasiado actual a la vez. sí, claro, porque es una práctica que, como tú dices, la llevaban a cabo personas desde hace miles de años, pero que en la actualidad es muy importante también conocer y pues ojalá que todos pudiéramos aprender a tener esta atención plena y a desarrollarla, ¿no? O sea, desarrollar esta práctica. Y quería preguntarte, cuando hablamos de mindfulness, ¿tiene que ver con alguna religión actualmente? Ujú. Pues mira, como te lo decía, no. Pero eso es importante que lo preguntes porque mucha gente cuando escucha que mindfulness tiene un origen budista, en algunas personas lo que hemos observado es que viene este prejuicio de Sí, que, hijo, es que yo soy católico y a mí no me permiten adoptar otras religiones. Es que no, o sea, no, por eso es una práctica secular, porque no hablamos del Buda, no hablamos de mantras ni de nada de esto, ¿no? Es una práctica que se le extrae toda esta parte, que es una parte muy interesante, muy rica, pero para efectos de mindfulness no se lleva a cabo, ¿no? Pero también si observamos el budismo como filosofía, pues nos damos cuenta que es más eso, una filosofía más que una religión claro, de una deidad. claro, Es más parecido a una corriente psicológica el budismo que a una religión que se adora a un dios. Y tú puedes encontrar, por ejemplo, personas católicas, muy católicas, que practican budismo, ¿no? Sin dejar de ser católicos. claro, No es claro, contradictorio, es que son cosas que no se contraponen, ¿no? Es una claro. práctica filosófica. Entonces, no es una religión y eso tiene que quedar bien claro. No es una religión. Ya, ya, ya. No, eso es muy, muy importante, sí, que las personas sepan que no, que es una práctica, que es todo un método, ¿verdad? Para poder lograr esta atención, para lograr aprender a concentrarnos en algo, en lo, como tú decías, lo que se observa, sin juicios, sin críticas, y eso tiene muchos beneficios. Muy, muy bien. Y dime, eh, en la psicoterapia, porque bueno, tú como psicoterapeuta, pues tienes mucho interés en todos estos aspectos de la salud mental. Entonces, el mindfulness, ¿cómo ayuda en la psicoterapia? ¿Cómo se relaciona con la psicoterapia, Jorge? Sí, hay dos cosas muy importantes de las que tenemos que hablar de mindfulness en la psicoterapia. Y la primera es fundamental. Aquella persona que pretenda utilizar mindfulness en un contexto terapéutico, o más bien aquel psicoterapeuta que pretenda hacerlo, usar mindfulness en la psicoterapia, primeramente tiene que ser un practicante de mindfulness. Claro, Es materialmente o casi imposible que una persona utilice mindfulness en psicoterapia si no lo practican. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas, independientemente de los libros, los cursos, los talleres y todo esto, tu principal fuente de conocimiento, tu principal acervo o tu principal herramienta es tu propia práctica. claro, Y claro, es claro. con lo que realmente trabajas en psicoterapia. Entonces, primeramente, el terapeuta mindfulness tiene que ser una persona que lo practique de forma cotidiana. Sí, Y la otra parte es bien importante también. Puedes utilizarlo como una herramienta, como algo que tienes ahí en tu cajita. Puedes enseñar o practicar durante las sesiones de terapia, meditaciones, y enseñar a los pacientes ciertos ejercicios. Yo, por ejemplo, tengo algunos que ya están grabados sí, y después de practicar aquí en la sesión se los envío por WhatsApp y ya con eso van de alguna forma continuando su práctica cotidiana, ¿no? Y luego van avanzando más. Pero además de eso, además de que tú lo puedes utilizar como una herramienta dentro de la psicoterapia, también hay ciertos enfoques de psicoterapia que están basados en mindfulness, ¿no? Digo, yo no soy experto en terapia cognitivo-conductual, pero sabemos que hay de primera generación, segunda y tercera generación. Estas terapias cognitivo-conductuales de tercera generación son modelos terapéuticos que están casi la mayoría basados en mindfulness. Y te encuentras, por ejemplo, la terapia para la ansiedad basada en mindfulness, la terapia para la depresión basada en mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia conductual dialéctica, que es un modelo diseñado específicamente para trastorno límite de la personalidad. Entonces, si algo sabemos es que en el campo de la psicoterapia, alrededor de mindfulness, hay muchísima investigación. ¿Y eso qué nos da? Pues nos da certeza, ¿no? Nos da certeza de que sabemos que estamos utilizando herramientas que tienen resultados, ¿no?
claro, En algún libro que estaba leyendo de mindfulness, de psicoterapia de mindfulness, basada en mindfulness para la depresión, me llamó la atención un postulado de los autores que decía, en la psicoterapia para la depresión, el 50% del trabajo es salir de la depresión y el otro 50% es evitar la recaída. sí, O si recaes, pues no recaer tan fuerte y poder salir más rápido, o esa recaída pues que sea más leve, porque pues la depresión, sabemos que hay de depresiones a depresiones, no son iguales, claro, ¿no? claro. Entonces, son modelos ya muy estudiados, muy investigados y con Sí. mucha literatura e investigación que lo respaldan. Ya, ya, ya. Y dime, ¿cuáles son los principales beneficios que tú has encontrado, digo, en tu práctica o en la literatura, en la investigación científica? ¿Cuáles son los principales beneficios del mindfulness? Si yo hablara a título personal, diría que ha mejorado mi capacidad para prestar atención, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy haciendo terapia. Sí, Me siento mucho más fluido, mucho más libre. Me cuesta menos trabajo prestar atención a los pacientes. Y esa misma habilidad la aplico en mi relación de pareja, con mis hijos, con mis amigos, en otros contextos en los que me desenvuelvo. A la vez, por ejemplo, te das cuenta de que te vuelves una persona menos reactiva, ¿no? ya. Aquí en Cali, pues donde estamos aquí nosotros, pues ahorita, como te comentaba, estamos a 48 grados centígrados, Oh, entonces pues es muy fácil que una persona explote de estrés, pues, claro, por el clima, ¿no? claro. Entonces, pues eso te permite de alguna manera ir por la vida más tranquilo, pero más allá de lo que yo te pueda comentar a título personal, hay investigación. Eh, lo que te acabo de comentar es prácticamente cosas que están en la investigación. Hay cosas muy importantes también que tenemos que saber, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las enfermedades físicas, también sabemos que el estrés es un componente muy importante que afecta el curso de la enfermedad y lo afecta de manera negativa, ¿no? Así es. Y hay un programa en el cual ahorita me estoy certificando que se llama MBSR, que es reducción de estrés basado en mindfulness. Y este programa, que es un programa de 8 semanas, prácticamente también está muy investigado y se sabe que una persona que pudiera tener cualquier enfermedad crónica, degenerativa, digamos, diabetes, lupus, cáncer, digo, no es que se vaya a curar con mindfulness, lo que pasa es que prácticamente el disminuir el estrés va a fortalecer su sistema inmunológico, va a fortalecer la forma en que trabajan sus órganos, y le va a permitir que el curso de la enfermedad pues sea menos sufrido tal vez, ¿no? Claro, Y claro. algo también que es sorprendente, Ceci, es que en el 2009 se hizo una investigación, bueno, hubo la doctora Elizabeth Blackburn, una médica norteamericana, y otras dos científicas, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina, porque descubrieron una sustancia que está presente en el ADN, que es pues la información genética del ser humano, que se llama telómeros o telomerasa. No soy biólogo, no lo puedo explicar, tú eres médico, ¿no? Sí, Y esa sustancia prácticamente lo que hace es proteger la integridad del ADN, ¿no? Cuando las células se van de alguna forma dividiendo, se va perdiendo información y envejecemos. Bueno, se sabe pues que esos telómeros protegen el ADN y sabemos también que el estrés afecta a los telómeros, es así, decir, mayor estrés, más desgaste del ADN y eso se traduce en envejecimiento prematuro, que no son únicamente canas, también son envejecimiento de los órganos. así Entonces, es. la práctica de mindfulness previene el envejecimiento celular, lo Mm. cual obviamente pues nos dice bastante. No quiere decir que nuestra calidad de vida va a incrementar, va a mejorar si nosotros adoptamos mindfulness como un tipo de práctica cotidiana, ¿no? Claro, fíjate que a mí se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, los neurólogos para personas que tienen cefaleas crónicas o otro tipo de problemas neurológicos recomiendan, o sea, las personas que están como más en la vanguardia, ¿sí? Recomiendan hacer mindfulness, ¿sí? Y eso a mí me encanta porque, bueno, fíjate, y tú lo sabes, desde el advenimiento de la psiconeuroendocrinoinmunología, se Ujú, sabe pues que está todo está interactuando, la parte correcto. física, la parte neurológica, inmunológica, endocrinológica, o sea, somos un todo y todo interactúa, entonces, ¿por qué lo mandan hasta donde yo sé? Sí, es porque lo que tú estás diciendo, sí, ayuda enormemente
en lo que yo he estudiado, en lo que yo he escuchado, y me encanta la idea de que tú nos enseñes todo esto en el Instituto de Terapia Jagueriana para nuestros alumnos, para nuestros consultantes, para el público en general, que tú nos vengas a enseñar todo esto a México, me parece verdaderamente maravilloso. Y déjame decirte una otra pregunta. Eh, Hay como mucha discusión entre lo que es el mindfulness y lo que es la hipnosis, ¿sí? Si me pudieras platicar un poco desde tu punto de vista, ¿cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias entre mindfulness, hipnosis, autohipnosis y qué es todo esto? Explícanos, por favor, Sí. Jorge. Es interesante eso, Ceci, y fíjate, te voy a empezar contando una anécdota. Sí, En el primer taller que yo tomé de mindfulness con el doctor Miguel Santedo, un gran amigo de España, eh, estábamos ahí varios terapeutas y entonces él empezó a guiar un ejercicio de meditación y yo dije, ah, mira, se parece mucho a la hipnosis. Y con esa idea me fui, ¿no? Pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que no, que realmente era algo totalmente diferente, ¿no? En hipnosis, de alguna manera, al menos desde el modelo ericksoniano que hemos estudiado, pues trabajamos mayormente con la imaginación, de alguna manera, pues creando esas realidades alternas, estos proyecciones a futuro, de alguna manera regresiones y un montón de cosas que hacemos que son muy bonitas y como experiencias son fantásticas, ¿no? Digo, yo no lo he dejado de hacer como terapeuta, ¿no? Mindfulness, de entrada, puede ser una práctica, pues, un poco desoladora, ¿no? Porque en la clínica es así, cuando un paciente, un consultante viene con nosotros, hacemos el ejercicio y hay esta experiencia muy bonita, ¿no? Y el mindfulness lo enseñas y la persona tiene el compromiso de practicarlo en solitario en su casa. ya, sí. Eh, en hipnosis, pues tenemos la voz del terapeuta que te va guiando, te va llevando, o si es autohipnosis también, pues la imaginación va construyendo. Y en mindfulness se trata de sostener esta atención en la experiencia presente de una forma diferente. Y eso en algún momento puede ser, como decimos, aterrador, desolador. Y cuando hablamos de los obstáculos para la práctica de mindfulness, por ejemplo, hablamos del tedio, del aburrimiento, de la apatía, pero son cosas que de alguna forma, con el paso del tiempo, con la práctica, con la experiencia, vas sorteando y te vas dando cuenta que eso mismo está afuera en la vida cotidiana y aprendes, pues lo mismo que haces aquí, lo haces allá, ¿no? Entonces, así, a simple vista, si tú ves a un facilitador en un taller guiando una meditación, puede parecer hipnosis, pero a la hora de practicar, pues no. Mindfulness se trata de sostener la atención por un periodo prolongado de tiempo de una forma específica. Y la hipnosis son un montón de cosas diferentes, ¿no? Son aplicaciones poco parecidas, aunque pudiera confundirse, pero ambas las adoro, las amo y ambas muy poderosas, ¿no? Sí, sí, es así. Fíjate que estaba leyendo un artículo en el que decía que cuando estamos en este estado, bueno, con ondas cerebrales alfa o teta, ¿sí? Que nosotros tenemos cambios importantes a nivel del cerebro y que esos cambios son muy benéficos para la salud, tanto para la salud mental como para la salud física. Y también decían que en estos estados nos volvemos más creativos, que por ejemplo los artistas están en ese estado cuando están pintando, escribiendo, esculpiendo una escultura. Eh, Esto pasa también, o sea, cuando se hace mindfulness, también entramos en estas ondas cerebrales como más profundas, sanadoras, Jorge. Fíjate que sí, voy a tratar de explicarlo de esta forma. Cuando éramos niños, así, de Sí, alguna manera, no sé si tenías un carrito, una muñeca, una pelota, o como yo que jugaba con un cubo de arena. Me tocó vivir en la Ciudad de México un tiempo y en la azotea mi mamá me ponía un cubo de arena para jugar. Y podía estar yo contemplando la arena, podía estar jugando, palpando, sintiendo, y mi atención se quedaba por un periodo prolongado de tiempo en eso que estaba haciendo, ¿no? De alguna manera maravillándome, disfrutando algo que era tan simple y tan cotidiano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas y de alguna manera vamos dejándonos de sorprender por lo cotidiano, ¿no? Porque pues la mente eso hace, la mente de alguna manera va a economizar. Si yo, por ejemplo, entro a mi consultorio, veo una silla, pues ya sé que es una silla, ¿no?
no me detengo a ver una silla y mira qué padre, mira esto, mira tiene lo otro. Y en mindfulness lo que hacemos a veces es observar las cosas como si fuera la primera vez. De alguna manera volver a estimular eso de lo que habla, esa creatividad, esa profundidad, ese estado de alguna manera de conciencia diferente. Es una manera también de rejuvenecer, de obtener más vitalidad cognitiva en todo lo que hacemos día con día. Claro, claro, claro. Y bueno, para todas las personas es importantísimo y de manera muy especial para las personas adultas mayores, ¿no? El lograr desarrollar y estimular todo lo que es el cerebro, ¿no? Toda la fisiología del cerebro es muy, muy importante. Jorge, en ciertas patologías, en ciertas enfermedades, eh, es especialmente utilizado el mindfulness como terapia complementaria. Mayormente es así en ansiedad y depresión, que digamos, al menos hacemos que la consulta diaria, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? O Sí, al menos desde acá es lo que el motivo de consulta más recurrente, ¿no? En otras patologías también, como el trastorno por déficit de atención, por supuesto que se utiliza muchísimo. claro, claro. En lo que te decía del trastorno límite de la personalidad, este modelo de la terapia conductual dialéctica incluye mindfulness, ¿no? Es un modelo que pocas personas lo manejan bien a bien, pero es un modelo específicamente diseñado para eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, realmente es una herramienta que tiene aplicaciones en muchísimas de las patologías, ¿no? No en Claro, todas, ¿no? Por ejemplo, yo no utilizaría mindfulness con pacientes que tengan algún tipo de disociación, esquizofrenia, algo así. No lo utilizaría ahí, ¿no? Ahí es ya. otro el tipo de abordaje, pero en la ansiedad, en la depresión, por supuesto que sí. Y para enfermedades físicas también que puedan ser ya sea de origen orgánico o de origen psicológico, y como tú sabes, y esto es muy importante decirlo, el decir que una enfermedad tiene un origen psicológico no quiere decir que no tenga la enfermedad, sí la tiene, Sí sí la la tiene. bueno, porque a veces se cree que cuando decimos origen psicológico es que no hay ninguna enfermedad que la persona le esté inventando, y no, desde luego, el estrés es psicológico, muchas veces psicológico, a veces es físico también, pero el estrés te puede matar, Fíjate, Ceci, ahorita lo que matar. dices. Entonces es importante, nada más quería señalar esto para que a la gente le quede claro que cuando hablamos de enfermedad de origen psicológico, es que la psique la forma, pero tenemos la enfermedad. ¿Sí? Y Sí, bueno, para este tipo de enfermedades también sirve el mindfulness. sí, fíjate, algo bien importante, ¿no? En el caso del estrés, como un mecanismo de protección del ser humano, que sabemos que hoy día hay tantas cosas que hacen que no manejemos de manera correcta el estrés. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene algún tipo de estrés crónico? Su sistema inmunológico se debilita. Así, Y eso le hace que pues proclive de alguna forma a padecer más enfermedades contagiosas, ¿no? De una manera, digo, no soy médico, pero si tu sistema inmune se deprime, por supuesto que vas a estar menos protegido, ¿no? claro, Durante la pandemia lo explicamos muchas veces, ¿no? Que pues finalmente el COVID que hacía, de alguna forma venía y le pegaba a tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces, de alguna manera también mindfulness lo usamos como estrategia durante la pandemia para ayudar a ciertas personas, de alguna manera, digo, no a curar ni nada de eso, pero simplemente para tratar de mantener bajos los niveles de estrés. ¿Por qué? claro, Porque el hecho de estar aislados, de estar encerrados, de repente haber perdido todo lo que teníamos, pues te genera estrés, ¿no? Ahora, claro, una persona que de repente le dan un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, tú imagínate lo que puede estar de una manera sufriendo, pasando por su mente, el estrés que está experimentando, ¿no? desde Claro, luego, el mindfulness no le va a ayudar a curar el cáncer, pero sí le va a ayudar a disminuir el estrés, que el estrés al final de cuentas va a hacer, si no lo disminuye, le va a pegar directamente a la enfermedad y va a hacer que la enfermedad pues le pegue más fuerte, ¿no? claro, claro. De, Entonces, de, con de el esa mindfulness forma es como tiende ayuda a mindfulness. disminuir las complicaciones o el Ajá. avance, porque sí, el estrés influye importantemente, como tú Y, acabas de decir, sí. y algo muy importante, si es que, por ejemplo, en algunos países del mundo, en Gran Bretaña, por ejemplo, mindfulness forma parte de los protocolos que se utilizan en los sistemas de salud pública, ¿no? Entonces, nada más para que tengamos una idea de Qué que bien, mindfulness pues está ya más investigado y más que probado, ¿no? maravilloso. Fíjate, Jorge, yo conozco el trabajo de un doctor en Argentina, Daniel López Rossetti,
que está utilizando mindfulness con los niños chiquitos en las escuelas y han visto unos resultados maravillosos, ¿sí? No solamente en lo emocional, sino también en lo académico. Y esto me parece, pues, buenísimo. Y bueno, ojalá que aquí pudiéramos también en México empezar a instituir este tipo de prácticas, que los niños aprendan, los adolescentes, y tengamos una vida con mayor bienestar. Y Jorge, pues gracias nuevamente por esta entrevista. Déjame preguntarte algo. Vas a dar un curso aquí en México, ¿sí? De mindfulness. Y pues platícanos un poco de este curso. Mira, pues prácticamente el curso que va a ser ahora a mediados de agosto tiene por objetivo que las personas conozcan y puedan construir una práctica personal. Primeramente es eso, ¿no? Porque si no le prestamos atención a la construcción de la práctica personal, es muy difícil seguir avanzando, ¿no? Además de eso, además de que aprendas a construir tu práctica personal, también se trata de que aprendas herramientas para precisamente aplicarlos en un contexto terapéutico, para que puedas guiar a tus consultantes, a tus pacientes en un proceso de mindfulness, para que ellos aprendan también que se lleven algo para practicar en su casa, en su día a día, en su cotidianidad. Grosso modo eso es, ¿no? Es aprender, digamos que lo más básico, lo más esencial de mindfulness, pero Ya, aplicado concretamente a ese proceso terapéutico dentro de la práctica clínica. ya. ¿Y es para algún tipo de padecimiento en especial o es en general o cómo es el curso? Es de manera general. Le vamos Sí, a prestar atención a lo más investigado, que es ansiedad, estrés, depresión, sí, cuestiones perfecto. que tienen que ver con la inmunología, como lo comentabas, Sí, porque ahí hay mucha tela donde cortar. Hay mucho, mucho que aprender. Hay bastantes ejercicios claro. que llevar a cabo, ¿no? Ay, pues qué bien, Jorge, me encanta. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿esto va a ser presencial? Porque, bueno, ahora como todo es por Zoom, pero ya poco a poco las personas están empezando a tomar más cursos presenciales y pidiendo cursos presenciales. Y bueno, tú no vives en la Ciudad de México, entonces si nos cuentas cómo va a ser esto. Pues va a ser bueno, no conozco exactamente en dónde va a ser, ya me dirán dónde, ¿no? Pero realmente pues es un espacio donde aprenderemos bastante juntos, donde prácticamente el objetivo es disfrutar este fin de semana que vamos a trabajar, disfrutar, aprender y tener la certeza de que lo que aprendamos lo vamos a poder aplicar como una herramienta desde el día uno, ¿no? Desde el momento que termine mi curso, saber que llevo ya una herramienta que puedo aplicar en la psicoterapia. Maravilloso. Y quiero mencionar algo. A mí me gusta mucho después de un curso seguir en contacto y en comunicación con las personas que van al curso, porque aunque trabajaremos un fin de semana, pues mindfulness es una práctica cotidiana y diaria, ¿no? A mí de repente me escriben algunos pacientes, hay algunas aplicaciones que les recomiendo donde vas monitoreando tu práctica, ¿no? Y vas ahí llegando así hacia ciertos logros y la aplicación te va reconociendo, ¿no? Y de Ay, qué repente me padre, mandan así sus screenshots, mira, Jorge, ya llevo 100 días de meditación, mira, ya llevo 300 días, ¿no? qué Y me escriben maravilla. y me comentan cómo les está yendo, ¿no? Es que es prácticamente mindfulness, se trata de eso, de practicar todos los días. Por eso yo les quiero decir esto, es un taller 90% práctico, 90% práctico, Maravilloso. porque es la única forma de aprender. Puedes leer, sí, pero la verdad es que la práctica hace al maestro, ¿no? Claro, como dicen, no aprendes a nadar leyendo un libro, ¿verdad? Ni a andar en Exactamente, tienes que bicicleta. aventarte a la alberca y si está muy helada el agua, ni modo, ¿no? Dale. Padrísimo. Sí, yo lo percibo como un retiro ese fin de semana, un retiro, un regalo que nos damos, ¿verdad? Para poder aprender una práctica que nos puede ayudar en muchas cosas de nuestra vida, sí, tanto a nivel mental como emocional, como aspectos conductuales. Todo esto me parece maravilloso, Jorge, que tú vengas a darnos este curso. Y bueno, pues ya les estaremos avisando exactamente qué días va a ser este curso. Va a ser a mediados de agosto, entre mediados y finales de agosto, ¿sí? Y bueno, para todos los que nos escuchan, ¿sí? Pues que sepan que Jorge Castañeda, que es un experto en mindfulness, va a venir a enseñarnos, ¿va? Y que bueno, vamos a convivir aquí de manera presencial
Y bueno, pues muy bienvenido, Jorge, aquí al Instituto de Terapia Jaggeriana de México. Me encantó poder platicar contigo y que las personas interesadas sepan de qué va a ser tu curso, cómo se va a llevar a cabo, ¿sí? También sé que también pueden estar por Zoom, en línea, personas interesadas que no puedan venir a México, entonces que lo puedan también seguir por Zoom y esto Claro también que sí. es maravilloso. Pues bien, Jorge, pues nos vemos por acá, Sí, no, ¿sí? para allá sí va a ser un placer. Tengo familia en la Ciudad de México, entonces a mí yo encantado de la vida de viajar para allá, ¿no? Ay, qué padre, qué padre. Bueno, pues un abrazo enorme, muchísimas Abrazo, Jesús. gracias nuevamente. ¿Hay algo más que quieras tú comentar? Pues decirles a las personas que se animen que es una experiencia fantástica, que se van a llevar herramientas muy, muy poderosas y que la verdad se la van a pasar muy bien y se van a desintoxicar de muchas cosas que pueden venir cargando por ahí, ¿no? Eso, padrísimo. Y para los psicoterapeutas, tanto para ellos, ellas mismas, como también para sus pacientes. Esto es maravilloso, ¿sí? Así Porque es, Ceci. mucha gente lo necesita. Bueno, Totalmente. gracias, Jorge. Que Ceci, un estés muy placer. bien y estamos en comunicación. Claro que Hasta sí, Ceci, gracias. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.